En esta ocasión se presenta el análisis narratológico de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, por mi persona Nuria Elizabeth López Flores. Es necesario hablar un poco acerca del autor, quien es Juan Rulfo. Su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. El lugar de nacimiento fue en Apulco, en el distrito de Jalisciense de Sayula, en México. Nació el 16 de mayo de 1917 y murió el 7 de enero de 1986 en Ciudad de México por un enfisema pulmonar, es decir, un cáncer de pulmón. En los géneros literarios que él tenía eran las novelas y cuentos. Pertenecía a los movimientos del realismo mágico y la generación del 52. Ahora bien, vamos a abordar un poco acerca de la vida de este. Es mejor conocido como Juan Rulfo. Fue un fotógrafo, guionista y escritor mexicano que hizo parte de la generación del 52. Fue un escritor más reconocido en Latinoamérica en el siglo XX y se puede decir de que a los 6 años perdió a su padre y a los 9 a su madre, quedando huérfano de ambos. Al padre lo perdió ya que fue asesinado por Guadalupe Nava Palacios en un contexto de la Guerra Cristera, la cual se dio entre 1926 y 1929. Y además se puede decir de que en 1927 fue cuando su madre falleció. Este fue un hecho que tuvo bastante impacto en la vida de él y en las obras literarias que él desempeña. Durante la infancia vivió con sus abuelos maternos y con su madrina. Estas experiencias que tuvo de desarraigo y de soledad fueron los que marcaron la visión del mundo que posee y también que se han reflejado en la escritura. Él comenzó a colaborar con revistas de América y Pan en 1934, después de haber trabajado durante 6 años en la compañía de neumáticos Goodrich Euskadi. Este Rulfo se retiró para dedicarse de lleno a la producción literaria. En 1952 obtuvo un subsidio por parte del Centro Mexicano de Escritores, lo cual le permitió publicar un año después El Llano en Llamas. El estilo literario de Juan Rulfo se ha caracterizado por el uso constante de mexicanismos. Y asimismo también el lenguaje que utiliza se salió muchas veces del oculto. Empleó palabras antiguas y también vocablos del náhuatl y maya. Rulfo en la literatura se ha destacado también por el uso de sustantivos y diminutivos. Y este también imprimió profundidad en sus obras a través de la capacidad expresiva, donde el tema fundamental ha sido desarrollar la realidad que vivía la zona rural del país, es decir, de donde éste vivía. También es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana, ya que su obra ha sido marcada por un estilo único y una profunda exploración de la condición humana, la cual ha dejado una huella imborrable en generaciones de escritores y lectores. Asimismo, se puede decir de que fue pionero en el uso del realismo mágico. Este ha sido un género literario que ha combinado elementos de lo fantástico con la realidad cotidiana. Tiene la famosa novela, de la cual se va a hablar este día, que ha sido publicada en 1955 y ha sido una de las obras maestras de este realismo mágico y que ha servido de inspiración para diferentes autores latinoamericanos. Entre estos podemos mencionar a Gabriel García Márquez. Y ahora bien, se puede hablar acerca de las obras que éste poseía o que tenía. Ya se decía de que tiene cuentos y novelas. Entre los cuentos se tienen Nos han dado la tierra, de 1945, La vida no es muy seria en sus cosas, de 1945 también, y El llano en llamas, el cual es un libro de relatos de 1953. Entre las novelas están Pedro Páramo, de 1955, de la cual vamos a hablar, y El gallo de oro, de 1980, la cual fue reeditada en el 2010. También se puede mencionar que ha tenido premios y reconocimientos. Entre los premios tenemos a Javier Villaurrutia, de Escritores para Escritores, de México 1955 por Pedro Páramo, y también hay un Premio Nacional de Literatura en México de 1970. Hay invitado por la Universidad de Varsovia, Polonia, a participar en el Congreso de Estudiantes en 1974, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 9 de julio de 1976, ocupó la silla 35, la cual tomó el 25 de septiembre de 1980, y el Premio Príncipe de Asturias
en España de 1983. Ahora bien, es necesario hablar sobre un contexto histórico de la novela. En primer lugar, tenemos que la obra se va a situar a primera mitad del siglo XX en México. Este ha sido un periodo marcado por diferentes eventos y transformaciones sociales, como las que se mencionarán a continuación. Tenemos como número uno el Porfiriato, el cual se dio de 1876 a 1911. Y acá se puede observar de que el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, estuvo marcado por la modernización y el desarrollo económico, pero también por la represión política y la explotación de los campesinos. La desigualdad social y las injusticias económicas de esta era establecieron las condiciones que llevaron a la Revolución Mexicana. En la novela de la cual vamos a hablar de Pedro Páramo, se puede observar la concentración de la tierra y el poder en manos de unos pocos, presentado por la figura de Pedro Páramo, donde se refleja la injusticia del porfiriato y que los personajes viven en un estado de pobreza y opresión, lo cual va a destacar las luchas sociales de la época. En número 2, la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Este conflicto armado tuvo profundas repercusiones en la sociedad mexicana. La lucha por la tierra y los derechos de los campesinos ha sido un tema recurrente en la novela. La revolución trajo una gran agitación social y política, además que también se puede reflejar en la situación de Comala y en la vida de los habitantes. La figura de Pedro Páramo como cacique del pueblo simboliza el poder autoritario y la explotación que muchos campesinos sufrieron durante y después de la revolución. Como número 3 tenemos la Guerra Cristera, la cual se dio de 1926 a 1929. Y es que este fue un conflicto entre el gobierno mexicano y grupos de católicos que se oponían a las políticas anticlericales del gobierno. Lo anticlerical es un movimiento que se opone al poder exagerado del clero en la política o en la iglesia. En este contexto podemos observar que es la persecución religiosa y la tensión entre la iglesia y el Estado, lo cual también se refleja en la novela. Y es que la religiosidad y las prácticas religiosas se puede observar en la figura del padre Rentería, el cual muestra el impacto de esta guerra en la vida de los habitantes de Comala. Ahora bien, pasamos a lo que es la diégesis. Esta se toma en cuenta a partir de dos partes y que son las diferentes historias que se presentan en la novela. En la primera parte, y siendo la primera historia, se tiene a Juan Preciado, el cual promete a su madre moribunda que irá a Comala a buscar a su padre, Pedro Páramo, un poderoso cacique del pueblo. Al llegar se encuentra con que hay un lugar desolado y lleno de sombras, y a medida de que avanza se va descubriendo que Comala solo está habitado por almas de los muertos, quienes le van a ir contando la historia sobre Pedro Páramo y su influencia en el pueblo. También Juan es acogido por Eduviges Diada, quien le revela que Pedro Páramo fue un hombre despiadado que controlaba Comala. Además, los muertos del pueblo comienzan a contar la historia de que ellos vivieron al observar quién era Pedro Páramo y revelan cómo Pedro Páramo despojó a muchos de sus tierras y ejerció el poder de manera tiránica. En esta primera parte podemos observar la historia de Juan Preciado al él llegar hacia el pueblo y todo lo que se va desarrollando conforme a lo que él va conociendo sobre su padre. En la segunda parte tenemos la historia de quién es Pedro Páramo, y acá se narra la vida de este desde la juventud hasta la muerte. Pedro está enamorado de Susana San Juan desde la infancia y busca desesperadamente casarse con ella. A lo largo de su vida, Pedro se va a convertir en un cacique poderoso y temido, usando la violencia y la manipulación para seguir manteniendo ese dominio que él tenía. Además, luego de la llegada de Susana San Juan en Comala, hay un cambio en la vida de Pedro, ya que Susana llega traumatizada y viviendo en un mundo de recuerdos y delirios. Y esta es el amor imposible de Pedro Páramo, quien a pesar de los esfuerzos por ganarse el amor de Susana, ella permanece ajena a su entorno, atrapada en su propia mente, ya que desde que murió la persona a quien amaba, el cual era Florencio, ella empezó a enloquecer. Luego se puede observar como otro punto importante es que la muerte de Susana va a desatar una profunda crisis en Pedro Páramo, quien pierde su propósito y deja que Comala caiga en abandono y en la ruina. Asimismo, el pueblo se convierte en un lugar abandonado y lleno de fantasmas, donde las voces de los muertos, incluido Juan Preciado, ya que se muere, narran el sufrimiento y las injusticias cometidas por Pedro Páramo.
Y ahora bien, para entender un poco más sobre la historia, se pueden retomar puntos importantes de toda la novela, en el cual iniciamos con el viaje o el inicio del viaje, y es que acá la historia va a comenzar con Juan Preciado, quien promete a la madre, quien ya está muriendo, que irá a Comala a buscar a su padre, quien es Pedro Páramo. Ella le dice que Pedro Páramo les hizo mucho daño y le pide que les reclame lo que les debe, que el olvido en el que los tuvo se lo cobrara. Luego tenemos la llegada a Comala, y es que al llegar a Comala, Juan se encuentra con un pueblo desolado y casi abandonado, según como él observaba y pensaba, ya que en el camino conoce a Abundio, quien era un arriero, y le dice que Pedro Páramo está muerto, a lo que Juan no le va a prestar mucha importancia, ya que a pesar de todo eso que le ha dicho, él va a decidir continuar con la búsqueda de su padre, de quién era su padre, y conocer un poco más sobre este, ¿verdad? Después se va observando que la atmósfera del pueblo va a ser sombría y él va a descubrir que está habitado solo por almas de los que han muerto. Tenemos después el encuentro con los habitantes, y es que gracias al arriero, es decir, Abundio, Juan Preciado se va a alojar a la casa de Eduviges Diada, pues al platicar con este en el camino le dice que vaya en su búsqueda, ya que ella le puede dar donde hospedarse. Al llegar a la casa que le indicó, se encuentra con que no tuvo ni siquiera que tocar, ya que Eduviges lo estaba esperando y sabía de que iba a llegar, porque la madre de Juan le había avisado. Eduviges, Eduviges es con quien habla y quien le habla acerca de quién era Pedro Páramo y de su madre, quien era Dolores. A medida de que va interactuando con diferentes personajes como Dorotea, Damiana Cisneros y otros más, Juan se va a enterar de la historia de Comala y de la tiranía con la que su padre ejercía su poder. Además también tenemos la historia de Pedro Páramo, y acá la narración se va a fragmentar en recuerdos y voces del pasado, revelando la vida de Pedro Páramo, quien era hijo del terrateniente Lucas Páramo, y Pedro se va a convertir en el cacique de Comala. Es un hombre despiadado y manipulador, que usa su poder para controlar a los habitantes del pueblo y satisfacer sus deseos. En esta historia vamos a ir conociendo que a partir de los diferentes personajes con los que interactúa Juan, ya se va a ir conociendo un poco más sobre su padre y sobre las diferentes cosas que él hizo, ya que desde su perspectiva se van a describir quién era Pedro Páramo, cómo era y según cómo ellos lo conocieron. También Pedro Páramo reconoció y se ocupó solo de un hijo, que era Miguel Páramo, el cual era un joven corrupto, asesino y violador, que murió a caballo tras saltar uno de los linderos que su padre había levantado. Pedro Páramo sobornó al padre Rentería para que le diera la absolución, es decir, que le diera como la bendición cuando éste murió, a sabiendas de que la familia del sacerdote había sido blanco de los crímenes de Miguel, ya que Miguel fue quien violó a la sobrina del padre Rentería, la cual era Ana Rentería. Luego podemos mencionar la relación y conflicto. La historia de Pedro Páramo incluye las relaciones con varias mujeres, especialmente con Susana San Juan, quien era su amor obsesivo. Susana es una figura trágica, atormentada por la muerte de la persona que amaba, quien era Florencio, y asimismo por la muerte de su padre y sus propias locuras. La relación entre Pedro y Susana es central en la narrativa, ya que se refleja el amor destructivo y la obsesión, ya que en la novela también se puede notar que Pedro Páramo solamente amaba de verdad a Susana, ya que se dice de que Pedro Páramo se relacionaba con muchas mujeres. Sin embargo, a la mayoría de estas mujeres las llamaba Susana, e incluso cuando estaba con las mujeres aparece en sus pensamientos la figura, la cara y la voz de su amada, que es Susana. Asimismo también tenemos la desintegración del poder. A través de los relatos de diferentes personajes vamos a descubrir cómo Pedro Páramo acumuló el poder y la riqueza mediante la corrupción y la violencia. Sin embargo, el despotismo, el cual es un conjunto de actitudes y prácticas de alguien que abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás, finalmente va a llevar esto al deterioro y al abandono del pueblo, ya que después de que muere Susana, Pedro va a perder la voluntad de seguir viviendo. Y dice también de que si él deja de hacer cosas, entonces Comala, así al mismo tiempo que él muriera, iba a morir también el pueblo. Y es así como muere Pedro Páramo y al mismo tiempo Comala cae en el olvido. Y tenemos el final de Juan Preciado. La historia de Juan Preciado concluye cuando, abrumado por las voces y presencia de los muertos, muere de miedo en Comala.
En la muerte se unen las voces que habitan el pueblo, convirtiéndose en una parte de la narrativa que Rulfo va a utilizar para la historia. Y a pesar de que éste muere, siempre se va a seguir conociendo más sobre su padre, ya que a pesar de que Juan Preciado ha muerto, está enterrado junto a Dorotea, creo, si no estoy mal, y según lo que recuerdo, ¿verdad? Entonces, desde la tumba se puede observar que él sigue conociendo acerca de quién era su padre y sigue escuchando las historias de las demás personas que han muerto y que están alrededor de su tumba. Y él comparte la tumba con Dorotea. Y acá es donde se puede ver de que las voces de los muertos, como Dorotea, es con la que comparte la tumba, y ella le sigue contando más acerca de quién era su padre, cómo lo conoció, y todo aquello que tiene como valor para conocer la historia de Pedro Páramo. Y también escuchan las diferentes historias de diferentes personajes. Ahora bien, es necesario también establecer los tipos de narradores que existen dentro de la novela. Y es que Juan Rulfo va a presentar una estructura de narrativa completamente en la que se van a entrelazar diferentes voces y perspectivas. Y tenemos acá, hay ejemplos de narración en el texto, los narradores según conocimiento y el narrador según la ubicación respecto a la acción. Tenemos el primer ejemplo que es, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Está en la página número 6 y esto lo dice Juan Preciado, quien es un narrador personaje protagonista. Y además es un narrador homodiegético porque se encuentra dentro de la obra. Otro ejemplo es, allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de esto. Eso está en la página 104. Es un narrador omnisciente y de narrador heterodiegético, ya que no está dentro de la obra. Luego está otro ejemplo que dice yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir está en la página 97 y es de Dorotea. Es un narrador personaje testigo y un narrador homodiegético porque se encuentra dentro de la obra. Asimismo tenemos otros ejemplos de lo que es los narradores y acá está este, donde dice todo comenzó con Miguel Páramo, solo yo supe qué le había pasado la noche que murió. Estaba yo acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada a la madrugada, iba a platicar con su novia al pueblo llamado Cóntula, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver, pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye, viene de regreso. No oigo nada, entonces es cosa mía. Y está en la página número 20 y lo dice Edwiges Diada. Es un narrador personaje testigo y asimismo es homodiegético porque se encuentra dentro de la obra. Y el último ejemplo sería este. Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En eso estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres y eso se encuentra en la página número 36. Es un narrador personaje testigo y asimismo homodiegético porque se encuentra dentro de la obra. Ahora bien, es necesario hablar sobre los diferentes personajes que se encuentran en la historia, y es que tenemos según la historia y según la composición. Juan Preciado es protagonista y es redondo. Pedro Páramo es antagonista y también redondo. Dorotea es principal y redondo. Susana también. Abundio Martínez, Miguel Páramo, Eduviges Diada. Y las voces de los muertes es un personaje masa y también es redondo. Ahora bien, Juan Preciado es un personaje protagonista y es redondo, ya que en la historia se puede observar que se va a convertir como en una búsqueda espiritual la que él realiza y existencial, donde va a experimentar una serie de revelaciones que lo transforman profundamente, además de que se puede observar de que muere. Y a lo largo de la novela vamos a poder observar de que éste va a crecer emocionalmente y la lucha por la que él tiene por comprender el pasado y también por comprender el lugar en el mundo que él tiene. Pedro Páramo es conocido como antagonista, ya que se puede ver como que
Su comportamiento es despiadado y la búsqueda del poder a menudo causa sufrimiento y desdicha a los demás personajes, incluyendo a los hijos de este, ¿verdad? De los cuales no se hacía cargo, y a los habitantes de Comala. Es redondo ya que no es un personaje estático con características físicas, sino que va a ir evolucionando a lo largo de la historia y a medida que se van contando los detalles sobre el pasado y las relaciones que éste tenía con otros personajes. Dorotea es principal y redondo, ya que aunque el papel sea secundario en términos del tiempo, ¿verdad? Porque casi no se presenta, pero la presencia de esta va a estar llena de profundidad y complejidad. Va a ser una mujer desgarrada por la pérdida de su hijo y la búsqueda desesperada para encontrarlo refleja la lucha interna que tiene y las profundas emociones. Luego tenemos a Susana San Juan, quien era la persona a quien amaba Pedro Páramo. Así tenemos a Bundio, que era el hijo de Pedro Páramo, y en una parte de la historia se puede entender como que él lo asesinó. Y asimismo también es el arriero, Miguel Páramo, quien es el único hijo de quien se hace cargo Pedro Páramo. Eduvige Diada, que es la persona con la que se encuentra Juan Preciado al inicio de la historia, y las voces de los muertos, quienes son un personaje masa. Y es que acá vamos a poder observar de que se van a mezclar las diferentes voces y se van a superponer entre la narrativa, creando una unidad y una continuidad a través de las historias entrelazadas, y están denominados por el recuerdo de Pedro Páramo y la influencia que éste tuvo en la vida del pueblo, construyendo también o contribuyendo a una sensación que vamos a observar de una opresión y de una fatalidad. Ahora bien, también se puede mencionar acerca del tiempo, y es que en esta obra comienza in media res, lo cual quiere decir que está en medio de la acción, cuando Juan Preciado viaja a Comala y que hay diferentes recuerdos de su madre mezclándose con la experiencia presente. Tenemos el ejemplo: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Eso está en la página número 6. También tenemos diferentes tipos de tiempo en la historia y en los ejemplos. En los tiempos de historia tenemos el ejemplo: la Dolores en cambio corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto, que baje esta misma noche, pero de todas maneras me durará mis 3 días. Eso está en la página número 33. Y es que el tiempo de la historia es cuando el narrador deja marcas claras del tiempo, como por ejemplo también en el viento de febrero. Acá sabemos de que hay una marca clara de que se está relacionando, se está dando en el mes de febrero. Y otro es el tiempo referencial, y este va a señalar los datos de la historia real, es decir, fechas, sucesos que han pasado en la historia realmente y lo demás, ¿verdad? Y acá se puede observar en el siguiente ejemplo, ya que, ya que dice, ¿verdad? Y cuando le faltaba poco para morir, vinieron las guerrajesas de los cristeros, y la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre y desde entonces nunca me volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma, nada más porque se le murió la mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería. Esto está en la página número 66, perdón, y es un tiempo referencial, ya que hace referencia a la guerra cristera que se dio de 1929, parece, si no estoy mal, y que se mencionó también en los datos del autor. Asimismo, también tenemos el tiempo psicológico. En el tiempo psicológico es cuando la sensación del movimiento del tiempo en la mente se da en la mente de los personajes. Y acá tenemos: esa noche volvieron a suceder los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de las cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Qué largo era aquel hombre, qué alto, y su voz era dulce, era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? ¿Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? Oh, ¿por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras, eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo. Esto está en la página 84. Y por último también tenemos el tiempo mítico. En el tiempo mítico vamos a poder observar expresión interporal en los hechos, personajes y eventos. Acá tenemos: ¿quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal.
ya bien tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte, y contimás para enterrarte, y ya ves, te enterramos. Y eso es en la página 51. También se tienen como diferentes elementos que están dentro del tiempo, las cuales son la pausa y elipsis. En la pausa tenemos el ejemplo: llegué a la plaza, tú tienes razón, me llevó hasta ahí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oía igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. Y eso está en la página 51. En elipsis tenemos dos tipos diferentes, la cual es explícita y la implícita. En la explícita tenemos: se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe de estar a gusto. Además, ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella si eso es lo que te preocupa. Está en la página 18. Y en la implícita tenemos: después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo, y sin dudarlo más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. Ven para acá, te voy a proponer un trato, le dijo. Y quién sabe qué clase de proposición le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. Vengan esos huevos, le gritó a Damiana, y está en la página 54. Luego tenemos lo que es la escena, y en el ejemplo tenemos: por la noche volvió a llover, se estuvo oyendo el borbotar del agua durante el largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que suspiraba, que respiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Esto está en la página número 15. Además, también hay un uso de prolepsis, el cual es el siguiente: ¿qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Esta no será una confesión, Susana. Solo vine a platicar contigo, a prepararte para la muerte. ¿Ya me voy a morir? Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño, que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila? Eso es en la página número 95. La prolepsis prácticamente es adelantarnos un hecho que va a suceder más adelante en la historia. Y también hay un uso de analepsis, el cual es conocido como flashback también, que es como que trae un recuerdo del pasado hacia el presente, donde se están dando eh, las diferentes actuaciones, se podría decir. Y tenemos acá: yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vi yo a ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Y dice también: traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimontes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. De ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Está en la página número 7. También se puede mencionar lo que son los espacios, es decir, los cronotopos o lugares más importantes de la novela, donde se desarrolla la acción. Tenemos en primer lugar el pueblo de Comala, y este es el escenario principal de la novela, siendo un lugar desolado y abandonado. Se presenta como un pueblo fantasmagórico, ya que es donde los vivos y los muertos coexisten de manera ambigua, es decir, de que las voces son las diferentes almas de las personas que han muerto. Y acá es donde se puede observar también de que Juan habla con los muertos, ya que ellos le van contando la historia de su padre. Y un ejemplo es: pasando del puerto de los Colimontes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. De ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche, en la página número 7. Otro espacio sería la hacienda de la Media Luna. Es el hogar de Pedro Páramo, siendo también un símbolo de poder y opresión que éste daba o hacía en la novela. Y el ejemplo es: y ahora esto, de no haber sido porque estaba tan encariñado con la Media Luna, ni la hubiera venido a ver, se habría alargado sin avisarle,
pero le tenía aprecio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí, la querida media luna. Está en la página 32. Otro espacio sería los sueños y recuerdos de los personajes. Se puede observar de que en los personajes funcionan como cronotopos, que transportan al lector a diferentes momentos en el tiempo y el espacio. Hay allí pasando en el puerto de los Colimontes la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Otro también sería el purgatorio y el más allá. Y es que aquí también menciona que en Pedro Páramo se puede como representar como espacios liminales y también que son los que se superponen con el mundo de los vivos, ya que los muertos hablan desde el más allá y su presencia impregna el pueblo de Comala, creando una sensación de que no se puede creer eso, ¿verdad? Y se tiene el ejemplo, tienes razón Doroteo, dices que te llamas Doroteo, da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea, me mataron los murmullos, está en la página 51, y es cuando Dorotea y Juan Preciado están compartiendo la tumba, es decir, de que ya ha muerto Juan Preciado y a pesar de que ya ha muerto sigue hablando con las demás como almas o muertos y está escuchando la historia de su padre. Y tenemos las diferentes técnicas narrativas. En primer lugar tenemos los monólogos interiores. A través de esta técnica, Rulfo logra transmitir también el flujo de conciencia de los personajes, dándoles una voz interna que refleja sus emociones, recuerdos y los deseos más íntimos. Por ejemplo, mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena, tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdoblados las piernas a la brisa del mar, y el mar ahí enfrente, eh, lejano, dejando apenas el resto de espuma en mis pies, limpio con su agua verde en ondas calladas. También se tiene que dice, ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado, no se te olvide decirme lo que dice. Era temprano, el mar corría y bajaban las olas, se desprendía de su espuma y se iba limpio con su agua verde y en ondas calladas. Luego también sigue, lo cual es un monólogo interior y está en la página 79. Es acá cuando está hablando Susana sobre el amor que tenía con Florencio. Luego también está el flujo de conciencia y acá es donde vamos a observar de que Susana San Juan es el personaje más claramente asociado a este flujo de conciencia, ya que sus pensamientos saltan entre su amor por Florencio, la locura y el aislamiento emocional que ella tenía, ya que se puede observar la desesperación y la desconexión con la realidad que ella tenía a través de los diferentes fragmentos de recuerdos y percepciones sensoriales. Y menciona, esperó a que Pedro Páramo la levantara, la recostándola contra el respaldo de la cama. Susana San Juan, semidormida, estiró la lengua y se tragó la hostia. Después dijo, hemos pasado un rato muy feliz, Florencio, y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas. Esto está en la página 92 y se puede observar de que ella ya no tenía mucho conocimiento sobre la realidad. También está la narrativa fragmentada. En esta narrativa fragmentada se puede mencionar de que es en lugar de una trama lineal tradicional, esta novela va a presentar una estructura de narrativa fragmentada, es decir, compuesta por monólogos interiores de los personajes, recuerdos, reflexiones de estos y diferentes saltos de tiempo que se pueden identificar. Va a reflejar la naturaleza compleja y las diferentes experiencias humanas, así como la interconexión de los personajes a lo largo del tiempo, tanto personajes vivos como muertos. También tenemos el uso del tiempo. Y acá vamos a ver de que Rulfo va a jugar con la percepción del tiempo en la novela, entrelazando momentos del pasado, presente y futuro, para crear una sensación de continuidad y simultaneidad. Y va a ser fundamental para la estructura y el impacto de la novela, ya que no hay una linealidad temporal y hay una superposición de tiempos y fragmentación temporal. En otros elementos tenemos intertextualidad, y hay diferentes tipos de intertextualidad, entre las cuales vamos a tener una intertextualidad con referencias bíblicas, paralelismo con el infierno. Y es que en Comala se va a presentar como un lugar de sufrimiento y purgatorio similar al infierno. Y es acá donde tenemos el ejemplo.
Este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos, oyes crujidos, risas, unas risas muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Está en la página número 36 y recuerda también lo que es la Divina Comedia de Dante, donde las almas están atrapadas en un ciclo de eterna pena y reflexión sobre sus pecados. También tiene intertextualidad con los mitos y leyendas mexicanas, por ejemplo, el de La Llorona, ya que el personaje de Susana San Juan puede ser visto como una versión de La Llorona, la mujer que llora por sus hijos perdidos, aunque en este caso Susana llora por su propio sufrimiento y la pérdida de su amor. Y como otro elemento tenemos los cuentos de los fantasmas, las historias de los muertos que vagan por Comala y hablan con los vivos, reflejan de las leyendas populares mexicanas sobre los diferentes fantasmas y espíritus inquietos. Por ejemplo, se puede mencionar los murmullos de los muertos en Comala, sus susurros y quejas, ya que van a recordar como las historias que se cuentan por ancianos en una noche como conocida como vigilia. También tiene intertextualidad con una película denominada con el mismo nombre de la novela, la cual es película de Pedro Páramo, que se puede encontrar en YouTube. Y tenemos los diferentes elementos también, que son otros elementos. Tenemos el dialogismo. Y tenemos el ejemplo. ¿Qué pasó con el becerro?, preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora, pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola a la noche? Puede que sí. No podré soportarlo, necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento tranquila, la hora de la noche. Esta noche iré por el becerro, le dice él. Acabo de saber, intervine yo, que son hermanos, le dice Juan Preciado a las dos personas con las que él estaba, ¿verdad? En este caso que eran almas, es la página 45. También tenemos la corriente que va a sustentar la obra, la cual es el existencialismo. Y esta es una corriente filosófica que se centra en la experiencia individual del ser humano, su libertad y su responsabilidad en la creación de su propia existencia. Y en Pedro Páramo se puede identificar elementos existencialistas en la exploración de la soledad, la alienación, y la alienación va a ser un estado mental que se caracteriza por la pérdida de los sentimientos de la propia identidad. También tenemos la búsqueda de significados por parte de los personajes y en el caso de Juan Preciado, es el protagonista que se encuentra perdido en un mundo en el que la realidad se desvanece y las verdades son difíciles de discernir, es decir, de entender o de distinguir, lo que refleja la angustia existencial típica de la corriente. Y ahora bien, pasamos a lo que son las conclusiones estéticas. Y en esta novela vamos a poder observar de que hay un contexto histórico donde se trata el porfiriato, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Hay un uso de narradores personaje, el cual es el protagonista, hay un narrador omnisciente, un personaje testigo y diferentes narradores homodiegéticos que están dentro de la obra y uno que es heterodiegético, el cual se encuentra fuera de la obra. En los personajes vamos a tener protagonista, antagonista, principales y un personaje masa. De la misma manera van a ser redondos. Hay un tiempo in media res, en medio de la acción, un tiempo en la historia, referencial, psicológico y mítico. Va a poseer un uso de pausas, elipsis, escenas, prolepsis y analepsis. En los cronotopos vamos a encontrar el pueblo de Comala, la hacienda de la media luna, los sueños y recuerdos de los personajes y el purgatorio y el más allá. También tenemos en las técnicas narrativas monólogos interiores, flujo de conciencia, narrativa fragmentada y un uso del tiempo. En la intertextualidad, referencias bíblicas, mitos y leyendas mexicanas, cuentos de fantasmas, una película basada en la novela y los dialogismos. También se puede observar de que hay una corriente que va a sustentar la obra, la cual es el existencialismo. Y también hay una exploración de temas profundos. Pedro Páramo va a abordar una serie de temas profundos y universales, en los cuales tenemos la muerte, soledad, búsqueda de identidad, y la manera en que estos temas se entrelazan a lo largo de la obra va a contribuir a esta estética general que tiene, creando una narrativa que va a invitar a la reflexión y a la interpretación. Y tenemos por último una interpretación subjetiva, la cual es que esta naturaleza ambigua de la novela permite múltiples interpretaciones y lecturas.
Esta estética también radica en la capacidad para desafiar expectativas del lector y para invitar a que éste participe activamente en la creación de significado a través de la propia interpretación que se tenga de la obra. Y esas serían las conclusiones estéticas, y esto sería todo por el análisis narratológico.